Hechos 17, versículo 16 hasta 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se endarció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos y nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y a los extranjeros que ahí vivían, no les interesaba mucho nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, o que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanos, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro, a la plata, o a la piedra, o a las esculturas artísticas, ni que procede de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los ahí presentes oyeron hablar de la resurrección y de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por las palabras que diste a Pablo. Quizás no son las palabras que nosotros hubiéramos escogido. Quizás no hubiéramos ido a Atenas. Pero Señor, vemos a través de este hombre y a través de esta historia que tú te mantienes fiel siempre. Tú vas delante de cualquier obrero, Señor, para preparar el camino. Y aún muchas veces significa, Señor, que muchos se burlan de nosotros. Pero somos llamados, Señor, de predicar, de evangelizar. Entonces, Señor, pon una palabra en nuestra boca. Pon, Señor, palabras en nuestro corazón, Señor, para poder compartirlas con los demás, para ser tus seguidores y tus embajadores, Señor, aquí en la tierra. Señor, enséñanos esta tarde qué significa ser un cristiano. Y a ti daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un pasaje muy importante o muy famoso del libro de Hechos, porque vemos un enfrentamiento entre Pablo y, como todos los dioses griegos,
de la era. Vemos una discusión entre Pablo y muchos que eran realmente agnósticos. En otras palabras, creían en un Dios, pero no pensaban que era muy fácil definirlo. Creían en algunos dioses, pero siempre, como vemos en nuestro alrededor, es difícil satisfacer a los dioses. Pero es necesario satisfacer, padecer a ellos, si ellos van a bendecir a nosotros. Entonces la gente, sus costumbres eran de hacer muchas cosas para glorificar a esos dioses. Y vemos dos campos de filosofía. Ahí en versículo 18, Lucas los menciona, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos vienen de un señor Epicuro del tercer siglo antes de Cristo. Epicuro enseñaba que cualquier placer era bueno. Enseñaba hedonismo, que uno, si algo te da placer, tiene que ser bueno. No importan reglas, no importa estándares, no importa ley. Si te da placer, hazlo. Entonces él enseñaba que simplemente haz lo que te da la gana, lo que más te da la gana. Y lamentablemente hay algunos de nosotros que vivimos así. Claro que vivimos dentro de los límites que nos es dado. Quizás la razón que no vamos ahí para conseguir la prostituta es porque no tenemos plata. Pero no es por falta de deseo. O porque la razón que no robamos a las otras personas porque nos falta la oportunidad. No es que nos falta realmente el querer de hacerlo. No sé si me explico bien, pero yo creo que muchas veces nosotros nos encontramos realmente viviendo tal como nos da la gana. Si me da placer, tiene que ser bueno. Si me siento placer con mi enamorada, tiene que ser el amor verdadero. Pero no es exactamente lo que dijiste de la mujer anterior. Ojo. Entonces, esos eran los epicúreos. Epicuro enseñaba que el propósito de la vida era buscar placeres y evitar el dolor y sufrimiento. La idea de sufrir por una causa era absurdo, mejor palabra. Absurdo. Sufrir por algo. Ahora quiero exhortar con mucha gentileza a mis amigos queridos médicos. Pero ustedes aprenden. ¿Para qué? Para quitar dolor y sufrimiento. Cuando muchas veces dolor y sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestro bien. Ahora no estoy diciendo que cuando venga el paciente, que vas a decir, no te voy a dar pastillas porque eso es parte del plan. Chao. Igual te voy a cobrar. No estoy diciendo eso. Pero los médicos aprenden realmente que el dolor instintamente es malo. Cuando no es así. Y eso es la locura de lo que Pablo enseña. Que este Salvador sufrió. No tiene sentido para ellos. Y los estoicos eran muy comunes en este tiempo. Los estoicos, esa enseñanza viene de un señor Zenón, que también vivía en el tercer siglo antes de Cristo, y enseñaba el opuesto, que la importancia de ser uno con la naturaleza y reprimir, abstener de cualquier placer humano. Entonces los estoicos casi 100% rechazaban las emociones. Por eso, aún estoico es un adjetivo ahora que usamos para hablar de alguien que no muestra ninguna emoción. ¿Por qué estás así? ¿Te ves estoico? Queremos decir que no te sientes nada. ¿Qué te pasa? Pero los estoicos querían reprimir tanto la emoción, el placer, el deseo natural, y que ellos simplemente buscaban ser neutro, uno con la naturaleza. Eso realmente vemos hoy en día en el budismo. Y también lo vemos aún en medio de nosotros. Algunos de nosotros compartimos algunas ideas que está bien, tengo que ser uno con la naturaleza.
Tengo que cuidar el medio ambiente porque es parte de mí. ¿Es parte de ti? No tengo problema de cuidar el medio ambiente, pero hay otro propósito tras eso. Hay otro propósito. Mi meta, mi propósito en la vida no es ser uno con Pachamama. No es ser uno con la naturaleza para llegar a Nirvana, a mi tranquilidad suprema. Entonces, realmente para los estoicos, si te da placer, probablemente es malo. Entonces vemos estos dos extremos de la filosofía y siempre, todos los días, ellos discutían en el Areópago, donde ahora Pablo se presenta para discutir con ellos. Y la primera cosa que les dice en versículo 22, Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. Si conocemos a Pablo, eso no es un cumplido. No está diciendo qué bien que sean así tan religiosos. Más bien está diciendo, ustedes son tan religiosos que tienen hasta un altar al Dios no conocido. Por si acaso. Por si acaso. No sé si una vez ustedes han visto la película La Mummy. La Mommy. Es... La Mommy, perdón. Ya. Con, no sé cómo se llama ese actor. Pero hay un chatito en esa película que tiene collares de todas las diferentes religiones, ¿no es cierto? Tiene una cruz, tiene la estrella de David, tiene la luna de Islam, tiene todas las diferentes collares. Y cuando venga la momia, él empieza a besar y a adorar a cada uno, por si acaso. Así eran mucha gente en esta época. Y amigos, somos tan diferentes. Yo sé que hemos venido a la iglesia. Y yo sé que nos identificamos como cristianos. Pero ¿cuántas veces diariamente ni nos damos cuenta estamos luchando con ídolos en nuestra vida? Cosas que queremos más que a Dios. Logros, cosas, dinero, éxito, paz en la familia. Queremos más de lo que queremos a Dios. Yo sé que quizás no somos como ese señor en la película y quizás no somos como ellos que reprimimos toda emoción. O que al revés, que somos completamente hedonistas. Pero hazte la pregunta, ¿por qué realmente yo hago las cosas que yo hago? ¿Es porque yo sé que eso glorifica a Dios? ¿Es porque yo sé que eso agrada al Ser Supremo? ¿O es porque es mi costumbre? Y si sabemos algo de las costumbres, es que muchas nacen de nuestro pecado. Miren alrededor aquí en Cusco, no nos falta dioses. Tenemos el Señor de los Temblores, que supuestamente en 1792 salvó al pueblo cusqueño de una peste. Tenemos Señor de Huanca. Si quieres llevar tu carro ahí, no sé por qué pasan choques aquí en Cusco, si todos han llevado su carro al Señor de Huanca. Tenemos Señor de los Milagros, celebramos los patrones de San Sebastián, de San Jerónimo. Tenemos oraciones para choferes, tenemos oraciones para médicos, para maestros, profesores, tenemos para mecánicos. He buscado, no hay ninguna oración para los pastores. No entiendo. Discriminación. No nos falta religión aquí en Cusco.
Quizás no somos epicureos, quizás no somos estoicos, pero siendo cusqueños, amigos, adoramos a muchas cosas que no son Dios. Algo interesante es que Pablo ni menciona el nombre de Jesús. Y hay una fuerte discusión si lo que Pablo hizo en este pasaje, en la colina de Mars, que también el Areópago se llama la colina de Mars, o de Marte, en la colina de Marte, si Pablo realmente hizo lo correcto. Porque lo entendemos como es su evangelio, es su predicación del evangelio, pero no menciona a Jesús. Más bien señala nuestra necesidad de un Salvador. Y eso es lo que yo trato de hacer todos los domingos. Claro que menciono el nombre de Jesús. Pero ¿acaso no todos nosotros ya sabemos qué es el evangelio? Que Jesús vino en cuerpo mortal, que vivió dentro de nosotros unos 33 años, que vivió una vida perfecta, que murió en una cruz por el perdón y la remisión del pecado y que en el tercer día resucitó entre los muertos para dar vida a Él y también a nosotros. ¿No sabemos eso? ¿No sabemos que después de 40 días Él ascendió a su trono y desde ahí ahora eternamente Él está reinando? Eso probablemente no es noticia para ninguno de nosotros. Pero jamás significa que eso tiene raíz aquí. Porque a pesar de saber todo eso, realmente nos gusta un poco de placer. Preferimos el pecado, si somos honestos. Preferimos devolver mal por mal. Preferimos hablar para herir a los demás. Porque por lo menos en este momento nos hace sentir bien. Preferimos engañar, decepcionar aún. Preferimos realmente perder nuestra vida en cosas que no tienen sentido. Porque por lo menos nos da una satisfacción temporal. Y si tuviéramos la oportunidad de robar, si tuviéramos el dinero para la prostituta, si somos honestos, haríamos algo terrible. Estoy más y más convencido que la mayoría de nuestra propia obediencia al Señor es provisión del Señor. No tiene nada que ver con mi deseo. En mi mejor obediencia es un regalo del Señor. ¿Por qué? Porque simplemente no me está permitiendo la oportunidad de pecar. Hay un versículo aquí bien clave. Vamos a volver a leer 26 a 28. Porque tenemos que responder a la pregunta, ¿quién es Dios para ti y para mí? De un solo hombre hizo todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Ay, qué buena noticia! Que a pesar de todo lo que yo acabo de decir, lo que Pablo acaba de decir, Él no está lejos. Estoy convencido que eso es para muchos de nosotros nuestro mayor problema con Dios. No hay ningún problema que Él existe. No hay ningún problema, claro que existe. No hay ningún problema que es bondadoso, claro que es bondadoso. Pero Él es bondadoso para contigo. ¿Tú conoces personalmente esa bondad? Es una cosa creer que Dios existe y otra cosa que sentir, vivir y saber que Él es tuyo.
porque no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. R.C. Sproul, quien murió en diciembre, recién, R.C. Sproul dijo que esta es la declaración más profunda de todas las Sagradas Escrituras de nuestra salvación. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si nosotros queremos pensar en nuestro propio propósito aquí en esta vida, tu propio valor, no eres simplemente un producto de tus experiencias o de tus pensamientos o de tu crianza. Tu pasado no te hace quien eres si estás en Cristo. Si estás en Cristo. ¿Amén? Ok, muy bien. Eso no significa que he terminado. Si nosotros queremos pensar en nuestro propósito, tenemos que pensar en nuestra propia existencia ontológica. ¿Saben qué significa esa palabra de 1000 soles? Ontológica se trata de esencia. Realmente, ¿por qué Pablo dice quiénes somos? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pablo no comparte el evangelio como muchos de nosotros. Oh, tú eres un pecador y necesitas un salvador y Jesús murió por tus pecados. Pablo va directamente a la necesidad de las personas. Por eso yo creo que esta proclamación del evangelio es más precisa. Nos está dando la mejor manera de compartir el evangelio. Nos está dando realmente un buen ejemplo de contextualización. En Cristo, tú no eres un producto de tu pasado. Tú no eres quien eres por lo que te ha pasado o lo que tú has hecho. Todos nosotros tenemos historias oscuras. Entregarse a Cristo no significa adoptar un nuevo Dios y tener Señor de los milagros, Señor de Huanca, Señor de los temblores, patrón de San Jerónimo, porque supuestamente todos ellos reflejan a Jesús, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos es Jesús. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios y cómo es Él? ¿Es la aprobación de los demás? Que no puedes vivir sin que te aprueben. Hoy si solo una persona puede ser un desconocido, pero si te rechaza, chao. Se cae mi mundo. Quizás es agradar a alguien específico, tus padres o tu cónyuge o un amigo. ¿Qué es lo que sin ello no puedes vivir? ¿Cuántos de nosotros la primera cosa sin pensar sería Dios? Él estaría en la lista, claro que sí. Amigos, entregarse a Cristo significa que nosotros recibimos todo lo que somos en Él. Él cambia cada fibra de nuestra esencia. Por eso Pablo habla en 1 Corintios 5 que somos nueva criatura. Nueva creación. Si buscamos realmente a Dios. Pero significa que tenemos que perder todo lo que éramos. Y eso es la parte difícil para muchos de nosotros. Nos gusta la idea de recibir algo nuevo. Está bien.
¿Quieres darme una nueva identidad? Ya, bacán. Pero tengo que entregarte este dolor. Tengo que entregarte estos ídolos. Lo que vamos a ver desde este capítulo hasta el fin del libro de Hechos es que Pablo va de ciudad a ciudad rompiendo ídolos. Tenemos que romper los ídolos en nuestras vidas. Como Mateo 10:39 Jesús nos dijo, el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Ahora, mirando en versículo 30, Dios que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. ¿Estás listo a conocer a ese juez? ¿Estás listo para conocer a quien que va a juzgar todo lo que has hecho? Es fácil pensar que Jesús es nuestro Salvador para cubrir nuestros pecados, pero si no le entregamos nuestro pecado, ¿de qué realmente nos está salvando? Es fácil decir que Él es Salvador. Entonces yo quiero que mi vida refleje realmente una vida salva. Pablo muchas veces en sus epístolas nos llama santos. No porque hemos sido 100% santificados, sino porque en Cristo, creer en Él, confiar en sus promesas, Él nos declara santos. Amigos, eso es la realidad en que quiero vivir. Porque Jesús viene y viene pronto. No va a tardar mucho. Y si tú conoces a Él personalmente, por la primera vez en ese día, de eso Pablo lloraba. De ver a un pueblo perderse en intentos de conocer a un Dios que no existe. Somos creados para adorar. Somos creados para sentir emociones, para alabar a algo, a glorificar a algo. Hoy día fuimos al partido de fútbol de mi hijo Mark y bueno, quizás no es el siguiente Messi. Pero él, cada vez que le veo, está jugando mejor. Y hoy día él solo tiene 8 años, y ustedes conocen a mi hijo Mark, parece que tenga 5, ¿no es cierto? Es pequeño. Pero él está jugando con los niños de 10 años. Y yo estaba como, no sé si eso va a salir bien. Pero él estaba ahí, es más rápido que ellos, ahora estoy un poco jactando de mi hijo, más rápido que ellos, patea, controla la pelota mejor que antes. Yo estaba ahí al costado gritando, ¡ay, ya, vamos, Mark! Somos creados para glorificar algo. Ahorita, en una hora, yo voy a mirar un partido de fútbol americano. Yo sé. Pero es del equipo de Filadelfia, donde yo nací, tengo que apoyarles. Y yo voy a estar gritando en la tele. Somos hechos para glorificar algo. El problema es que glorificamos a todas las cosas equivocadas. Encontramos tan poco placer en cosas que no sirven. Solo en Dios, solo en Cristo podemos encontrar la plenitud de satisfacción. Solo en Cristo podemos encontrar la solución de nuestro problema.
Solo en Cristo encontramos realmente remedio a nuestra enfermedad. Si tú quieres ser salvado de tu pecado, acércate a Cristo. No importa si eres cristiano o no todavía. Es la misma instrucción. Acércate a Cristo. Acércate a Él. Acércate a Él. Búscale. Ora con Él. Pasa tiempo con Él. Lee sus palabras. Porque nosotros tenemos una gran necesidad de este evangelio. Quiero terminar leyendo de 1 de Timoteo. Ahora mira, 6 y 2, solo he pasado 2 minutos extra.